Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a empezar con otro de los temas, ¿sí? que vamos a ver en el curso de la materia. No sé si han podido ver el programa. Eh, la materia tiene básicamente 4 unidades, ¿sí? Que vamos a ver en todo el año. La primera, que va de 1770 hasta 1860, que es el periodo que podríamos llamar de independencia, la Revolución de Mayo, que ya la vimos, y en donde se desarrollan lo que podríamos llamar la disputa entre proyectos de país distintos, ¿sí? Eh, hasta que se sanciona la Constitución Nacional, ¿no? Que si bien se sanciona en el 53, después de 10 años recién vamos a tener un Estado nacional, por eso he puesto ahí la fecha de 1863. La segunda unidad, en realidad tendría que ser 1861. La segunda unidad va de 1861 hasta 1930. ¿eh? Eh, Eso lo vamos a ver un poco más adelante, digamos. Hago la división en términos económicos, ¿no? Esta segunda unidad que va desde 1861 hasta 1930, hablamos del modelo agroexportador. De 1930 hasta 1976 vamos a hablar del modelo de estado de bienestar, y de ahí en adelante del estado neoliberal con diferentes disputas, que sería la unidad 4, de la que va desde 1976 a la actualidad. Eso es para que recuerden cómo nos estamos situando en la materia, ¿no? Porque vamos a ver 200 años de historia. Entonces es importante que nos ubiquemos. Entonces, estamos en la unidad 1, que va desde 1770 aproximadamente hasta 1860. La semana pasada vimos lo que fue el periodo, lo que fue desde la revolución, todo lo que sería la parte de la Revolución de Mayo, que iba desde 1770 hasta 1820, ¿sí? Repasando un poquito algunas cositas que dijimos para no perdernos. Recuerden esto. ¿Cuál era el contexto en el cual se da la Revolución de Mayo? ¿Cuáles fueron los proyectos políticos que surgieron con la Revolución de Mayo? Hablamos principalmente de 3 proyectos políticos. Uno que sería el que querían plantear el grupo dominante en la colonia, que eran los españoles, ¿sí? Que era que todo siguiese tal cual estaba, ¿sí? Otro segundo proyecto que plantea la Revolución de Mayo es el proyecto de Saavedra, que es seguir siendo parte de la monarquía española, o sea, seguir en condición de colonia, pero con mayor derecho y el poder local manejado por los criollos, ¿sí? Eso desató una guerra civil entre los españoles y los criollos. Y después había que esa guerra civil dura desde 1810 hasta 1816. Y el tercer proyecto es el proyecto de alguna manera, que encabezó en 1810 Mariano Moreno, que era aliado de Saavedra, pero era más radical que Saavedra, y planteaba directamente la independencia, ¿sí? A su vez, habíamos visto cómo, después de la Revolución de Mayo, se dieron lo que podríamos llamar continuadores de la línea de Moreno, ¿sí? Continuadores de la línea de Moreno, que habíamos visto ahí a San Martín y a Artigas. Es decir, mientras se estaba desarrollando la guerra civil, porque los españoles querían recuperar el control de las colonias, los criollos, si bien no querían independizarse de España, bajo el proyecto Saavedra,
no quería independizarse de España. Sí querían una mayores cantidades de derechos, es decir, por ejemplo, ocupar cargos políticos, manejar una parte del comercio. Mientras estaban dando la confrontación básicamente entre esas dos miradas, entre esos dos proyectos políticos, sociales también, se va a comenzar a desarrollar con mayor énfasis, ¿no?, la idea de una independencia. O sea, la idea de Mariano Moreno, que él ya había planteado en 1810. Lo que pasa es que Mariano Moreno muere en 1810. Y habíamos visto de alguna manera dos continuadores de esa línea, que eran San Martín y Rivadavia. Habíamos visto también que San Martín y Artigas. Habíamos visto también que desde 1814, San Martín se da cuenta que no puede hacer la liberación de lo que sería América, porque hay una concentración del poder realista muy fuerte en lo que en ese momento era el Alto Perú, que hoy es Bolivia. Entonces no puede ir por ahí, entonces decide ir por el camino pacífico. Cruzar los Andes y de ahí subir. Y habíamos visto que el otro proyecto, que es continuador de Moreno, era el de Artigas, ¿sí? Y habíamos señalado dos puntos. Si Moreno planteaba una independencia política y si Moreno planteaba un proteccionismo económico, es decir, desarrollar la industria de esa naciente nación, San Martín, que comienza a organizar nuevamente su ejército para hacer lo que se va a llamar el Plan Continental, había planteado que la independencia no podía ser solamente argentina, sino que necesitaba ser americana. Por eso decide liberar Chile y posteriormente Perú. Eso lo hará en 1818 Chile, en 1821 Perú. Y el proyecto de Artigas, además de lo planteado por Moreno, además de la independencia política, además del proteccionismo económico, el desarrollo de la industria nacional, lo que había propuesto también era un sistema federal. Es decir, que cada provincia del territorio que vendría a ser la Argentina tuviera o reservara, se guardara parte del poder que delegaría en un Estado nacional, ¿sí? O sea, a eso se refiere la idea federal, que cada provincia conserva parte de su autoridad. Por ejemplo, el derecho a elegir gobernadores. Por supuesto que Artigas defiende lo que decíamos recién, ¿no? El proyecto de independencia, el proyecto económico, y además también lleva adelante una reforma social muy importante, hace una distribución de tierras, ¿sí? Hace una reivindicación del gaucho, de los indígenas y de los negros de lo que era la zona de la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, ¿sí? Pero lo importante es eso, digamos, que Artigas refuerza la idea del federalismo, ¿sí?, como proyecto de país. Habíamos visto también que desde en 1816 decidimos declarar la independencia porque Fernando VII, que era supuestamente un rey que iba a venir e iba a permitir el desarrollo de ese proyecto que desarrollaba Saavedra, es decir, de mayor derechos a los criollos, vuelve con una idea absolutista, ¿sí?, en el sentido de dar poder a los españoles nuevamente. O sea, volver a quedar en la misma situación antes de 1810. Y eso era evidentemente imposible. Entonces, en virtud de que Fernando VII decide que volvamos a hacer una colonia tal y cual estábamos antes de 1810,
se decide la independencia. Una vez que se declara la independencia, se van, y mientras San Martín organizaba ese plan continental, se van a confrontar de alguna manera dos proyectos. Va a haber dos grandes representaciones de proyectos. Una, la de Artigas, en la banda oriental, pero que incluía a las provincias que hoy son del litoral e incluso a Córdoba, que va a plantear la idea esta que les decía recién de la República Federal. Y la otra, el otro gran poder, es el de Buenos Aires, que de alguna manera va a plantear un país no federal, sino unitario, que sería lo contrario a federal. Ustedes saben que ¿cómo es la República Argentina hoy? Es una República Federal Argentina, ¿sí? O sea, el proyecto unitario ese quedó derrotado, ¿no? Ahora, estos dos grandes bloques que decimos van a, de alguna manera, por contradicciones internas y también batallas entre ellos, ¿sí? Que es una época de mucho dinamismo, de muchas batallas, van a caer los dos en 1820. El poder de Artigas cae en 1820 y el poder de Buenos Aires, que en ese momento se llamaba el Directorio, también cae en 1820. Eso era más o menos lo que habíamos visto la clase pasada. Y entonces, entrando ya a la clase de hoy, lo que podemos ver es que desde 1820 en adelante, derrotados estos dos, no derrotados, sino eh, caídos estos poderes centrales, digamos, porque el país todavía no se decide por cuál proyecto constituirse. Entonces se producen facciones y finalmente Artigas queda derrotado, que era el líder de ese proyecto federal, y los personajes del directorio también. Entonces comienza ya en la década de 1820 lo que se va a llamar la crisis, a partir de la crisis de los poderes centrales, lo que se va a llamar la provincialización del poder. Es decir, que el poder que había reunido de alguna manera y que organizaba distintas provincias en manos del Directorio o Buenos Aires y en manos de Artigas, va a volver a cada una de las provincias. Entonces, vamos a ver en ese año, que va aproximadamente del 20 al 25 al 26, se desarrollan en cada una de las provincias, bueno, líneas provinciales propias, ¿no? O sea, se dictan leyes provinciales propias, se organizan sistemas educativos provinciales. Cada provincia vuelve a recluirse dentro de su territorio, podríamos decir. Ahora, dentro de la provincia de Buenos Aires va a surgir un proyecto que es importante tenerlo en cuenta porque es un nuevo proyecto que aparece, que en realidad ya estaba en la década del 10, pero ahora aparece con mayor fuerza, mayor presencia, que es el proyecto que va a encarnar Rivadavia. ¿Sí? O sea, nosotros habíamos visto el proyecto de San Martín, de Buenos Aires y de Artigas. Bueno, ahora aparece un proyecto nuevo que es el proyecto de Rivadavia, ¿sí? Que es un proyecto que va a tener, diría yo, dos características centrales. Va a proponer un unitarismo político al estilo de lo que decíamos recién, se estaba desarrollando en Buenos Aires antes de que cayera el directorio. ¿Qué significa este unitarismo? Esto que decía recién, digamos, que desde Buenos Aires se digite la política de las provincias, es decir, que las provincias no tengan autonomía política, un proyecto
Entonces Rivadavia va a ser el representante, por un lado, de ese proyecto político unitario, ¿sí?, que intenta Buenos Aires imponer sobre las provincias, no dejándole ningún tipo de autonomía política a las provincias, y además va a intentar desarrollar lo que podríamos llamar un proyecto que, en términos económicos, podemos llamar un proyecto semicolonial. ¿Qué significa un proyecto semicolonial? Bueno, es un proyecto semicolonial en relación a la nueva potencia que viene emergiendo desde 1760 aproximadamente, que es Inglaterra, y frente a la cual nosotros íbamos de alguna manera, a vender nuestras materias primas y de allá a exportar, a importar los productos industriales manufacturados. ¿Por qué decimos que es un proyecto semicolonial? Ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, porque pasamos a ser un país independiente jurídicamente, ¿sí? O sea, vamos a ser Argentina en términos jurídicos, pero económicamente vamos a pasar a depender de Inglaterra. Y ese es el proyecto que va a venir a representar Rivadavia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que durante toda la década del 20, o casi toda la década del 20, el proyecto, la figura de alguna manera más representativa de esa década del 20 va a ser Bernardino Rivadavia, y que va a intentar llevar adelante un proyecto que podemos llamar de unitarismo político, a la vez que elitista, porque va a proponer que solo los ricos voten a los representantes, y además, en términos económicos, ser una semicolonia de Inglaterra, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es un proyecto semicolonial? Por esto que decíamos recién. Porque a pesar de que se reconoce la independencia jurídica de la Argentina, si este proyecto se desarrolla, vamos a pasar a ser dependientes económicamente de Inglaterra, ¿sí? Y esto por varios motivos. En primer lugar, por los que mencionaba recién, que Inglaterra, que si nosotros establecemos un pacto económico con Inglaterra, Argentina va a pasar a ser la que exporta cueros y la que importa los productos industriales de ese país que estaba llevando adelante, más que ningún otro, esa revolución inglesa, ¿sí?, en donde se estaban fabricando manufacturas de todo tipo, ¿sí? Eh, desde la industria textil, tejidos, ¿sí?, vestimentas, hasta todo lo que es industria metalúrgica, ¿sí? Metalurgia, podríamos decir, básica, ¿eh? Estamos hablando de los elementos para vivir, de la vida doméstica, ¿sí? Y todo eso que se importaba iba a terminar destruyendo la industria nacional, que era muy poco competitiva en relación a la industria inglesa, y eso, por lo tanto, iba a generar que muchas personas se quedasen sin trabajo. ¿Quién es el gran beneficiado de este proyecto de mantener una relación comercial con Inglaterra? Bueno, lógicamente, los industriales ingleses, los comerciantes ingleses y también lo que podríamos llamar la burguesía comercial de Buenos Aires, porque es la que está ahí en el puerto, ¿sí? Entonces Rivadavia representa eso, representa a la burguesía comercial que de alguna manera condena a la Argentina
a ser una permanente importadora de los productos industriales y a un permanente exportador de materias primas, ¿no? Ese modelo nos destina ya en una relación, nos destina a ser un país dependiente porque los productos de materias primas nunca alcanzan a tener el precio de los productos industriales, ¿sí? Eso por un lado. Pero además, esa relación de dependencia no se reduce solamente al comercio, sino que los ingleses, como buena potencia imperial del siglo XIX, comienzan a captar otros sectores de la economía gracias a la política de Rivadavia, ¿no? Por ejemplo, se crean bancos, ¿sí? Se crean bancos con capitales ingleses en la Argentina, que esos bancos no solamente habilitan pedir préstamos, sino que además permiten que la gente, eh, digamos, con los créditos que pide, genera capital al capital inglés, al banco inglés, digamos, ¿no? Y a su vez, cuando esos bancos quiebren, cuando esos, cuando esos bancos quiebren, esa deuda la vamos a tener que pagar los argentinos, ¿sí? O sea, la cuestión de ahí bancaria es uno de los capitales, es uno de los lugares en donde se mete el capital inglés. Otro lugar son, por ejemplo, la explotación de recursos minerales, como por ejemplo la explotación de las minas de Famatina, ¿sí? Otro lugar donde va el capital inglés son las casas de comercio. O sea, el comercio que llega de Inglaterra también es manejado internamente por las casas de comercio británicas. Y la compra de tierras. Entonces, fíjense cómo el capital inglés, que es el capital más poderoso en ese momento, así como uno puede decir que durante el siglo XV y XVI el capital más poderoso pertenecía a España, bueno, durante el siglo XIX el capital más poderoso va a ser el país imperial más poderoso va a ser Inglaterra. En el siglo XX será Estados Unidos. ¿Sí? Y hoy eso está pasando a China. Hoy el país que de alguna manera comienza a manejar la economía mundial es China. Pero entonces, en el siglo XIX es Inglaterra y nosotros, el proyecto de Rivadavia, entra en una relación de dependencia. Otro aspecto donde podemos ver cómo el capital inglés está en la economía argentina es en la deuda externa, ¿sí? Durante la época de Rivadavia se pide el primer empréstito, ¿no? El primer empréstito argentino, el primer endeudamiento. Bueno, y que nosotros vamos a tener que pagar con mucho más intereses, ¿sí? Se calcula que se pidió 1 millón de libras esterlinas y terminamos pagando entre 5 y 8 millones de libras esterlinas. ¿Eh? Entonces, esto es para que vean un poco esta idea de por qué, digamos, podemos llamar al proyecto de Rivadavia que se va a dar en la década del 20, con centro en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué la podemos llamar un proyecto que en términos económicos es un proyecto semicolonial? Sin embargo, desde 1825 en adelante, Rivadavia va a intentar, con ese proyecto económico en la cabeza, va a intentar avanzar en la construcción del país, ¿sí? Y va a ir en la construcción del país bajo un sistema unitario, ¿sí? Lo que les decía recién, digamos, sin que las provincias tengan una autonomía.
Bueno, va a haber un proceso ahí que no se los voy a mencionar, digamos, es cómo Rivadavia va construyendo. Eh, es declarado eh, presidente en una, en una gestación muy acelerada por un congreso provisorio que se había elegido, cosa que despertó las críticas de las provincias. Y cuando, bueno, y en 1826 va a intentar sancionar esta constitución unitaria que les decía, con un voto calificado y con un proyecto económico semicolonial, y eso va a ser rechazado por las provincias. ¿Sí? Va a ser rechazado por las provincias. Entonces, después de ese rechazo, la figura de Rivadavia va a quedar muy desprestigiada, y a su vez a esto hay que sumarle que las provincias van a avanzar intentando de alguna manera derrocar a Rivadavia, ¿sí? Y a su vez también hay que tener en cuenta que en 1825 había empezado una guerra con el Brasil, ¿eh? Y que como Rivadavia requiere de los ejércitos para hacer frente a la avanzada que están teniendo las provincias a partir de la constitución esta que él sacó en 1827, decide negociar con el Brasil y cederle lo que era la banda oriental, ¿sí? O sea, lo que hoy es Uruguay. Eso generó ya no solamente el descontento de las provincias, sino además el descontento de la propia provincia de Buenos Aires, que terminó por pidiéndole la renuncia, ¿sí? Después de la renuncia de Rivadavia, va a asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a su vez la representación de las relaciones exteriores, Manuel Dorrego, que era una figura que de alguna manera se había venido contraponiendo a lo que planteaba Rivadavia. O sea, Manuel Dorrego no era un unitario en términos políticos y además planteaba también cierto proteccionismo a las manufacturas o productos industriales que vinieron de Inglaterra. Por eso encontraba cierto apoyo en el interior, en las provincias. Y entonces cuando Dorrego asume en 1828 la gobernación de Buenos Aires, lo primero que va a hacer va a ser desconocer el tratado de no solamente convocar a las provincias a un gobierno, sino además desconocer el tratado que había hecho a Rivadavia ceder la banda oriental al Brasil, y entonces se va a continuar la guerra, ¿sí? Con el Brasil. Pero ese mismo año, en 1828, finalmente Dorrego va a sancionar una paz con el Brasil, y esa paz decía que tenía que haber un estado tapón, que de alguna manera pudiera servir de separación de Brasil y la Argentina por conflictos territoriales. ¿eh? Lo cierto es que el pacto de ese... Dorrego había encontrado mucha popularidad en las provincias del interior y había encontrado popularidad también en la propia provincia de Buenos Aires, y digamos, digamos, desconocer el pacto que había firmado Rivadavia, fundar Uruguay de alguna manera, porque con ese pacto nace Uruguay en 1828, cuando retornen algunos militares que estaban en la guerra con el Brasil por la banda oriental, porque no se sabía a dónde iba a quedar la banda oriental, si para la Argentina o para Brasil, finalmente
como les decía, se decide que se independice en 1828, algunas tropas que vuelven de la banda oriental o del Uruguay son tropas rivadavianas, ¿sí? Al mando de la figura de Lavalle. Cuando vuelve Lavalle, lo que van a hacer, van a intentar destituir a Dorrego, lo van a presionar y lo van a terminar fusilando. ¿Sí? Estamos ante el primer asesinato político, ¿sí? Que va a contribuir a una guerra civil, ¿sí? Porque los unitarios, de alguna manera, habían sido, el proyecto unitario, de alguna manera, que había encarnado Rivadavia, ya había sido rechazado, y a Lavalle eso no le había parecido bien, pero lo cierto es que eso derivó en la ejecución de Dorrego, que de alguna manera había logrado un pacto con las provincias del interior y al interior de la provincia de Buenos Aires, y entonces se va a generar un clima sumamente hostil contra Lavalle, y eso va a terminar resultando en que Lavalle decida renunciar a la gobernación de Buenos Aires, y ahí aparezca la figura de Rosas, ¿no? Rosas como, de alguna manera, en algunos puntos, un continuador de Dorrego, que va a intentar cierta vinculación con las provincias, más cierta popularidad en la provincia de Buenos Aires. Rosas va a plantear un federalismo político, es decir, que va a decir a las provincias, hagamos una constitución federal, que ustedes dispongan del poder que les brinda sus propias provincias, va a generar un proteccionismo económico para que los productos industriales de Inglaterra no destruyan las industrias del interior, que no podían hacer frente a esa industria. Pero ya con el gobierno de Rosa va a abrirse una tercera línea de conflicto, que la vamos a ir viendo más adelante, que es si la aduana de Buenos Aires, que era un gran mecanismo de acumulación de riqueza, tenía que estar en Buenos Aires o tenía que ser nacional. Pero por el momento, para 1830, queda saldado, por lo menos hasta este momento, que la República Argentina debe ser una república federal, ¿sí? Aunque todavía no se ha sancionado la Constitución, pero recuerden, la Constitución de Rivadavia, que intenta hacer una Constitución unitaria, es rechazada. Y el otro conflicto que también está ahí en vereda, y que de alguna manera Rosas intenta también solucionar, es el conflicto del proteccionismo, ¿sí? Proteccionismo económico, y el proyecto Rivadavia hablaba de una nueva dependencia económica respecto a Inglaterra, un libre cambismo, que Inglaterra nos envíe productos industriales y nosotros exportáramos materias primas, ¿sí? Bueno, ese es el proceso más o menos, a grandes rasgos, de la década del 20, ¿sí? Básicamente, dos proyectos: Rivadavia, con todo esto que les mencioné, y por otro lado, Dorrego y su continuación en Rosas, que ya lo veremos la próxima semana. Bueno, les estaré subiendo material de lectura, les estaré subiendo algunos videos para que vean, pero esta es la clase es una clase como para aproximarnos a un problemita, Bueno, espero que estén pasando bien la cuarentena y que se les esté haciendo lo más llevadera posible,
Así que bueno, les mando un abrazo.